Hermanos y hermanas, nuevamente estamos ante ustedes con un nuevo tema. El tema se llamará "Es necesario morir para nacer de nuevo". Pero antes quisiera recordarles la misión de este ministerio, que es obedecer y realizar la visión que me fue encomendada por mi Señor Jesucristo, de sembrar y reflexionar la verdadera palabra de las Sagradas Escrituras con el poder de su Espíritu, en el corazón, mente y alma del ser humano para su eterna reconciliación con su Creador. Como recordatorio, en los temas anteriores diré brevemente en el tema que se mencionó de choque de poder que se dio con anterioridad. Se dijo que en las Sagradas Escrituras, en Génesis 1:26, Génesis 2:27, en Job 33:4 y Zacarías 12:1, ahí se ve claramente que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, que al nacer Dios forma el Espíritu, nos lo pone en nosotros, que el cuerpo lo formó del polvo y el alma nos dio el soplo de vida. Entonces estamos formados de espíritu, alma y cuerpo. Ya dijimos que al morir el cuerpo se queda en la tierra en descomposición y vuelve de donde vino, a la tierra. También en un tema anterior describimos qué es el alma. Y ahora nos toca en el presente tema dar más detalle de las funciones de nuestro espíritu. Y hagámonos una pregunta, hermanos y hermanas. ¿Por qué Dios nos puso un espíritu al nacer? ¿Cuál es la función? Quizá la contestación sonaría un tanto fácil al decir, si Dios es espíritu, su lenguaje y conexión a Él es a través de nuestro espíritu. Dios al formarnos nos hizo de tal manera que nuestro espíritu fuera el que gobernara, mandara y dirigiera a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Ese fue el propósito original, de que el espíritu gobernara al alma y al cuerpo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando la caída de Adán y Eva, todos entramos en muerte espiritual, y de ahí en adelante el propósito original de Dios fue cambiado por el pecado. Y quien gobernaba en cada uno de nosotros era el alma, al espíritu y al cuerpo. Es decir, el espíritu nuestro perdió su propósito original. Pero al venir nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo, vence a Satanás, le quita las llaves de autoridad que le había robado a Adán y Eva, y vence la muerte espiritual, y abre una nueva oportunidad de restituir el propósito de Dios en nuestras vidas, siempre y cuando declaremos y aceptemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Dios verdadero en sus funciones de Padre, Hijo y Espíritu. Aquí hagamos una pregunta. ¿Y cómo puedo yo avanzar en mi vida espiritual, suponiendo que ya recibí a Jesucristo en mi corazón, sabiendo de antemano que no conozco nada del mundo espiritual y no entiendo lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y además, no sé por dónde empezar. Eso es sobre todo si tú acabas de recibir a Jesucristo en tu corazón. Ahora, para despejar esta inquietud, hablaremos lo que significa morir espiritualmente y nacer de nuevo espiritualmente. Una cosa también que debemos de aclarar es que cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, realmente dejamos de ser de la familia del diablo y pasamos a ser a la familia de nuestro Señor Jesucristo.
entonces el diablo no se queda con las manos cruzadas. Simple y sencillamente de aquí para adelante es cuando va a empezar las verdaderas batallas. Por eso es muy importante entender el tema de que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque el caminar en las cosas de Dios debemos de entender que es necesario morir para nacer de nuevo. Y vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Juan capítulo 3, y vamos a ir leyendo del versículo 1 al 10. Y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, no puede entender lo espiritual, porque es un hombre natural, que no tiene la llenura del Espíritu de Dios. Sin embargo, Nicodemo pertenecía al Sanedrín, era principal en los judíos, o sea, no era cualquier persona común. Conocía las Sagradas Escrituras en varios idiomas, era un docto, pero no tenía la luz del Espíritu, por eso vino de noche. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque cielo está preparado para los que están regenerados y transformados. Suponiendo que por una casualidad del destino alguna persona llegara al cielo y no está preparado y transformado, no va a estar en su ambiente. Por eso tenemos que ser regenerados y hacer lo que la Biblia dice. Y sigue diciendo en el capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Antes estábamos en la carne y nuestra carne era la que gobernaba. Al recibir a Jesucristo, ahí renacemos, pero en espíritu. Y aquí es donde vamos a tratar de ir profundizando poco a poco para que se entienda. Por ello, para nacer de nuevo, no basta que creamos en Dios nada más, o que nos sintamos que somos hijos de Él, o que tengamos muchos años en el Evangelio, o que hayamos sido bautizados. No. Así como Nicodemo, él era un principal, era un maestro, sin embargo no entendía las cosas de Dios. En las mismas Sagradas Escrituras, en una ocasión, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Felipe, porque Felipe le hizo una pregunta y le contestó: Felipe, ¿tanto tiempo has estado conmigo y todavía no me conoces? Jesús le dijo también al apóstol Pedro, después de haber andado 3 años con él juntos: cuando te conviertes, guía a tus hermanos. Entonces, si realmente no hemos tenido un acercamiento, no hemos renacido de nuevo, no estamos viviendo en el Espíritu de Dios, realmente nuestra vida en nuestra carne no puede ser la más correcta y es muy difícil hacer lo correcto. Vamos a analizar el libro de Romanos. ¿Cuál fue la experiencia en las revelaciones del apóstol Pablo que nos habla el tema de viviendo en el Espíritu? Vamos al libro de Romanos capítulo 8
En el versículo 1 y 2 dice, aquí el apóstol Pablo dice, hay poder sobre el pecado. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. También ahí, en este análisis de revelación, nos dice que se cumplirá la ley. En el versículo 3 y 4 de ahí mismo dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, aquí es un cambio. Ya no debemos de andar en la carne, debemos de andar en el Espíritu de Dios. También el apóstol Pablo menciona que el Espíritu de Dios, Él nos dará la mente de Dios. Y eso lo podemos corroborar en el versículo 5 y 6 que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. También Él nos dará justicia, y lo podemos ver en el 9 y el 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. También Él menciona que el Espíritu de Dios nos dará vida a nuestro cuerpo. Y eso lo podemos ver en el versículo número 11 y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. También traerá la muerte del yo, o sea, del ego. Y eso lo podemos ver del 12 al 14, donde dice, así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. También Él nos dará testimonio de nuestra salvación, y eso lo podemos ver ahí mismo en el versículo 15 y 16, donde dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Como pueden ver, hermanos, aquí está muy claro. Realmente, ahora, hagamos una reflexión. Hagámonos una pregunta. Hay muchas gentes que tienen muchos años que recibieron a Jesucristo. Y yo le aseguro que les pasa quizá lo que le pasó a Nicodemo. Que muchas de las veces no hemos entendido lo que es el recibir a Jesucristo en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, Él perdona nuestros pecados. Somos inscritos en el libro de la vida, pero que además el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y que en ese momento debemos de sacrificar todas nuestras pasiones, que debemos de sacrificar todos los deseos de la carne y de ahí para adelante vivir
realmente en el Espíritu. Ahora las Sagradas Escrituras está llena de ejemplos. Cómo Dios utilizó a sus profetas. Mismo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él fue bautizado, en ese momento vino el Espíritu de Dios en Él. Y lo primero que hizo el Espíritu de Dios fue llevarlo a prueba. Y todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo acompañado con el poder del Espíritu de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, que entendía lo que debería de hacer, únicamente hacía lo que le decía el Espíritu de Dios en sus manifestaciones. Las sanidades, el sacar los demonios, el hacer todo era por el poder del Espíritu de Dios. Y así vemos a todos los profetas. A Moisés, Dios le dijo, tú no te preocupes si sabes hablar o no sabes hablar, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Tú vas a ser guiado. Entonces, realmente nosotros, si hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y tenemos años ya en este caminar o realmente estamos empezando, hagámonos preguntas para saber si realmente hemos nacido de nuevo. Y la primera sería, ¿estoy cumpliendo los mandamientos que marca la palabra de Dios? Porque en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Otra pregunta, ¿soy obediente de la palabra de Dios? En Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Simple y sencillamente tenemos que ser obedientes. Si no, no hay salvación. También otra pregunta, ¿he vencido la carne? ¿He vencido todas las artimañas que hay de trampas en el mundo? ¿O no? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Repito, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora, otra pregunta. ¿He vencido la carne? En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20 dice, oh, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí debemos de tener bien claro que la carne es la oposición del espíritu. Y vamos a ver qué nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 18 al 25. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, como pueden observar, es muy difícil que avancemos en nuestro caminar si nosotros lo hacemos con nuestras fuerzas. Debemos de entender que al nacer de nuevo debemos crucificar todo lo que es la carne. ¿Por qué? Porque al final de cuentas a lo que queremos llegar es a tener una salvación eterna. Y dentro de ese proceso tenemos que tener una regeneración y transformación. Tenemos que hacer confesión de todos nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Tenemos que consagrarnos a Dios y vivir en santidad, tal como lo dice en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, en Hebreos capítulo 12 versículo 14 y en 1 de Juan capítulo 3 versículo 3. Entonces, hermanos, aquí quiero hacer una reflexión. Nosotros en nuestras fuerzas nada vamos a lograr. ¿Por qué? Porque estamos limitados. Y debemos de entender con los cientos de ejemplos que hay en la Biblia que al recibir a Jesucristo, si lo hicimos de corazón, el Espíritu de Dios viene a morar en ese momento en nosotros. Nuestro cuerpo se convierte en el templo de Él. Ahora, Dios al nacer nos puso un espíritu. ¿Por qué no lo puso? Porque es el idioma que Él habla. Por eso el Espíritu de Dios que viene a morar en nosotros le dice al Espíritu, ¿sabes qué? Con la conversión que acabas de hacer o hiciste, quiero que tomes el control de tu alma y de tu cuerpo. Que quites al alma, que era antes la que estaba gobernando, antes de que recibieras a Jesucristo. Y el Espíritu de Dios se tiene que comunicar a nuestro espíritu, porque hablan el mismo lenguaje. Y Él es el que va junto con nosotros, adelante de nosotros. En el Salmo número 32, versículos 6 o 7 dice, yo voy a ser tu guía. Voy a limpiar tus caminos. En el Salmo 34 dice, tú ten temor de mí y reverencia, y yo te voy a cuidar. Pero tenemos que entender que nuestro caminar, tenemos que crucificar nuestra carne como hizo Jesucristo. Jesucristo dio su vida y su sangre, ¿para qué? Para que fuéramos salvos. Por eso tenemos que hacer únicamente lo que nos guíe el Espíritu de Dios. Nosotros en nuestra carne podemos equivocarnos muchas veces, pero siendo guiados por el Espíritu de Dios, vamos a entender las Sagradas Escrituras. Él nos va a empezar a ayudar a purificarnos nuestro interior. Y si el día de mañana Él tiene un propósito en nuestra vida con un ministerio, simple y sencillamente Él nos lo va a poner y nos va a decir los pasos a seguir para lo que Él quiera. Si no lo hacemos de esta forma,
Nosotros supuestamente queremos ayudarle y en nuestra carne estamos tomando decisiones. Y yo les digo que únicamente lo que estamos haciendo es yendo al fracaso. Porque nuestra carne no podemos interpretar los designios y los propósitos de Dios en nuestra vida. Dios es el soberano y Él lo que quiere es purificarnos. Entonces vamos a hacer únicamente lo que Él nos diga. Queremos salir adelante, queremos conocer el mundo espiritual, tiene que ser con la ayuda del Espíritu de Dios. Tenemos que enseñarnos. Uno de los pasos primeros es entender las Sagradas Escrituras con la ayuda del Espíritu de Dios. Porque Él fue el que la dictó en revelación toda. Y si la palabra de Dios dice que la gloria del hombre es el entender y conocer a Dios, la única forma que lo vamos a entender y que conocer es sabiendo a plenitud lo que dice la palabra de Dios. Pero nuestras fuerzas nunca lo vamos a lograr. Pero con la ayuda del Espíritu de Dios y su guianza, ahí es donde lo podemos lograr. Puede haber muchas gentes, teólogos o todo eso, que a lo mejor recitan la Biblia al revés y al derecho, pero no tienen el discernimiento de revelación de la palabra de Dios. Para ellos es como un libro, como cualquier otro. Y quizá exponen en predicaciones y tienen mucha facilidad de exponer los temas de prédicas, pero no hay la unción del Espíritu de Dios fungiendo con poder. Es plática como cualquiera otra. Por eso entendamos, nuestro caminar debemos de ir agarrados de la mano con el Espíritu de Dios. Dios no necesita ayuda. Lo que quiere es nuestro corazón primeramente, que entendamos cómo podemos entender y ser sensibles a recibir la palabra de Dios, a recibir su comunicación. ¿Cómo nos habla Él? Debemos de conocer todas esas cosas. Porque si no, de la otra manera, muchas de las veces estamos engañados, muchas de las veces estamos confundidos, creyendo que porque ya estamos un ministerio en la iglesia, que nos la dieron a la mejor de acomodar a la gente cuando llega, o de pasar la canasta para sacar los diezmos y ofrendas, con eso creemos que realmente estamos haciendo la obra de Dios. No, hermanos. Realmente el proceso espiritual es cada día, de ahorita hasta el último día que tengamos existencia. Por eso la salvación es en 3 etapas. Una, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Segunda, un proceso de santificación desde el día que lo recibimos con la ayuda del Espíritu Santo hasta el último aliento. Y la tercera etapa será la glorificación cuando tengamos esa salvación eterna. Quizás se puedan preguntar, oh, pues es que está muy complicado. Sí, está muy complicado si tú lo quieres hacer en la carne. Pero si te dejas guiar por el Espíritu de Dios y que además no hay opción, no quieras, ¿para qué tanto brinco si el suelo está parejo? Simple y sencillamente hay que hacernos sensibles al Espíritu de Dios, movernos cuando Él nos mueva. Y con nuestro espíritu enlazarnos con Él. ¿Para qué? Para que nos dé revelación, para que nos dé conocimiento, para que nos dé de todo lo de Él. El apóstol Pablo decía, lo que yo he aprendido no lo he aprendido de los apóstoles, yo no anduve con Jesucristo. Y decía, lo que he aprendido lo he aprendido en revelación del Espíritu de Dios. Y él entendió eso. Y él fue el único que se atrevió a decir, sé imitador de mí como yo de Jesucristo. Porque a pesar, ustedes saben de a lo que se dedicaba,
de andar persiguiendo a los cristianos y matarlos y cosas de esas y ponerlos en la cárcel. Dios, cuando lo rescató, le dijo: tú te vas a dedicar a este ministerio. Y él entendió y entró en ese proceso de conversión, de transformación. Pero antes de que Dios lo mandara a que iniciara su ministerio, lo tuvo en el desierto de 3 a 5 años. Y en 2 de Corintios vemos en el capítulo 12, donde dice el apóstol Pablo: si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, pero yo fui llevado hasta el tercer cielo. Y si en el cuerpo fue o en el espíritu no fue, pero yo fui llevado al paraíso. Y las cosas que vi no las puedo decir. Por eso Dios me ha puesto un aguijón, para que no me enorgullezca, para que no me suba mi ego. Y el aguijón era las tantas tribulaciones que él tuvo en su caminar. Y un día le dijo: Dios, ya quítame este aguijón. Y Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder te perfeccionará a ti en tu debilidad. Y el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Si esa es la manera en que yo te conozca, si esa es la manera en que yo vea tu mano que me sacas adelante, pues vamos a darle adelante. Me gozo en la tribulación, me gozo en los azotes que me den, me gozo en las cárceles cuando me metan. Por eso, hermanos, el caminar en las cosas de Dios quizá no sea fácil. Si alguien le dijo que era fácil, le mintió. Pero si usted entiende la palabra en este tema que estamos hablando, y si usted entiende que el caminar, el avanzar en el proceso espiritual tiene que ir de la mano con el Espíritu de Dios, su caminar va a ser más fácil. Si no lo es así, se va a contaminar. Y si no es así, usted va a andar haciendo cosas de obras que cree que está bien, cuando realmente ese tipo de cosas no le interesa a Dios. A Dios lo que le interesa es su corazón, sanarlo internamente, salvar su alma. Pero para eso hay que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Esa es la función que tiene el Espíritu de Dios aquí en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que pasa si no entendemos esto? Usted observe, quizá usted sea esa persona o quizá usted ha visto en otros. ¿No se ha preguntado: oiga, ¿por qué esta persona que recibió a Jesucristo, que se supone debería de haber cambiado su vida, por qué sigo haciendo las mismas cosas de antes? Antes veía pornografía y la sigue viendo. Antes andaba adulterando y ahora sigue adulterando. ¿Por qué no ha habido transformación en él? Simple y sencillamente, el hecho de que haya hecho una oración de confesión de 3 minutos no quiere decir que ahí va a cambiarse todo, no. Ahí se inicia un proceso, pero ahí es donde debemos de tener el entendimiento, la sabiduría y la guianza de Dios. Para entender, hay que hacer nuestra parte. Hay que entender que cuando recibimos a Jesucristo, ahí tenemos que morir a la carne y hacer un esfuerzo sobrehumano cada segundo de nuestra vida para ir cambiando. Hacer esa relación con el Espíritu de Dios. Decirle: Espíritu de Dios, tú eres mi guía. Tú eres mi consolador. Ayúdame a entender esto. Ayúdame a aprender esto. Ayúdame en este caminar. Y vamos de la mano juntos. Si no lo hacen así, es muy difícil el avance espiritual. Por eso abramos los ojos, hermanos y hermanas. No hay otra opción. ¿Quieres un día que tu alma se salve? Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Esto es lo primero que debemos de entender al haber recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón.
Y yo lo digo por experiencia particular. Después de 6 años que había recibido a mi Señor Jesucristo, que Dios me puso hambre y pasión de conocerlo, pero andaba en un lado y en otro y aprendiendo acá un brochazo de acá y otro de acá y otro de acá. Y yo dije, pues, ¿dónde está el orden? Si Dios debe de ser orden. Y hasta después de ese tiempo entendí que lo que debería de haber aprendido al haber recibido a nuestro Señor Jesucristo en mi corazón es precisamente esto de lo que estamos hablando. Que cuando lo recibí debería de haber entendido que ese día moría la carne. Ese día me salí de la familia del diablo y entré a la familia de Dios. Y ese día de haber entendido y de haberle dicho, Espíritu de Dios, tú ya estás conmigo. Tómame de la mano y llévame a donde tú quieras, al ritmo que tú quieras. Pero sana mi corazón, enséñame cómo puedo entenderte, cómo puedo hablarte, cómo sé cuando tú me hablas, cómo es. Y debemos de meternos en la palabra para saber eso. Porque si no lo hicimos así, quizá cuando usted hizo la confesión, el Espíritu de Dios vino, se posó en usted y usted siguió con su vida carnal. ¿Y qué fue con el Espíritu de Dios? Pues simple y sencillamente lo tenía triste o se fue de su cuerpo. Y su espíritu, que debería de haber tomado el control de su alma y de su cuerpo, no lo hizo. Siguió el alma dominando la carne. Y el espíritu suyo, ¿dónde quedó? Otra vez en el closet, arrumbado, escondido, sin tomar en cuenta. Por eso debemos de entender cuál es la función de nuestro espíritu. El espíritu es para estar conectado con Dios, para lograr esa comunión con Dios, hablar el idioma de Dios y el Espíritu de Dios que nos hable a través de nuestro espíritu. Pero nuestro espíritu tiene que gobernar nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero para eso, por eso se dio la plática anterior de qué es el alma, que está compuesta de las emociones, de los pensamientos, del intelecto, de la voluntad. Eso es lo que tenemos que dominar. Ahí es donde está realmente la mayor parte que nos involucra en los deseos carnales y del pecado. Así es que, hermanos, no hay alternativas. ¿Queremos un día lograr la salvación? Tenemos que ir de la mano con el Espíritu de Dios. ¿Queremos hacernos tontos? Vamos a andar dando tumbos, vamos a andar dando un paso para adelante, 2 para atrás, y al final, quién sabe cuál vaya a ser el resultado. ¿Estamos engañados? ¿Estamos cegados? Es tiempo de quitarnos esas telarañas. Y el único que nos las puede quitar es el Espíritu de Dios, aceptándolo y dándole su lugar que a Él le pertenece. Por eso para mí es muy importante que se entienda esto. Fue necesario morir, pero sí, nacer de nuevo, pero ahora nazco con el Espíritu de Dios, ahora nazco con la guianza de Él. Ahora Él es mi guía, Él es mi fortaleza, Él es mi libertador. Él es el que me va a ayudar a salir adelante. Él es el que limpia todas mis mañas anteriores que tenía. Es el que me va a purificar, es el que me va a defender. Él es el único que puede hacer todo eso. Él es el que me va a quitar a ese enemigo que me sigue molestando en esto, en el otro, acá o en el otro. Él es el único. Porque la palabra de Dios dice que la lucha no es con la carne. Son contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. O sea, son demonios. ¿Cómo vamos a combatirlos nosotros? Si ese es un ámbito espiritual. Usted a lo mejor se cree ungido. Pero si el Espíritu de Dios no está en su vida, usted no puede dominar al más mínimo
rango de demonio, al más chico, usted no lo puede dominar. Porque una cosa es la cuestión natural, otra la cosa es cuestión espiritual. Y quien domina en un ministerio es el Espíritu de Dios el que va adelante. Usted sirve nada más como un vaso. Y si su vaso está limpio para que Él pueda hacer la obra, Él viene y se manifiesta y hace la obra, hace la sanidad, hace la liberación, hace el milagro. Usted no tiene capacidad de eso. Nuestra única obligación es mantenernos limpios y dejarnos guiar, y que sea el Espíritu de Dios que se manifieste y haga lo que Él quiera. Hay personas que dicen, no, pues es que Dios ya me dio este don de sanidad y dice la Biblia que son irrevocables. Y ya Dios no me lo puede quitar, ya me lo dio. Yo considero que es una falsa interpretación. Ahora pongamos un ejemplo. Vamos a suponer que a usted le dio un don de sanidad y se alejó de las cosas de Dios. Y un día usted está en una cantina, embriagándose, drogándose. Y sin embargo ahí se presenta una situación donde una gente se está muriendo. Y alguien le dice, oye fulano, tú decías que tenías el don de sanación. Ven y sana a este, ora por él y sánalo. ¿Usted cree que el don se va a manifestar? Si la palabra de Dios dice que Dios no puede actuar a través de nadie si está en pecado, entonces es falsa la creencia que decía que usted tenía el poder para sanar. No, el poder es de Dios, la manifestación es de Dios y siempre lo ha sido así y así lo será. Así es que por eso hay que entender la palabra de Dios a fondo, a profundidad, y entender las cosas como son. Por eso en este ministerio que Dios puso en mí, por eso entramos en reflexión, hermanos. Aquí no hay ningún interés de por medio. Aquí no hay que se vende esta prédica o que mande la ofrenda para el ministerio. Aquí no hay nada de eso. Aquí simple y sencillamente Dios me puso este ministerio, en obediencia lo estoy haciendo. Y lo hago con la mejor de las intenciones. Con la ayuda de Dios, tratarle de expresar lo que es la palabra tal cual. No tengo ningún interés más que usted despierte. Si es que no está despierto. Y si usted sabe todo esto que hablamos aquí, qué bueno. Lo felicito. Siga así en ese caminar. Y si usted es una bendición para gentes, siga haciendo esa bendición para esas gentes. Y si usted es un fraudulento, deje eso. ¿Sabe por qué? Porque usted está jugando con fuego. Usted puede hacérselo quizá a otro humano, que es malo, pero no se lo haga a Dios, porque Dios es juicio. Siempre en todos los caminar de la Biblia, Dios le dice, estas son las condiciones, si tú haces esto y esto y esto, tendrás estos beneficios. Y si no lo haces, estas son las consecuencias. ¿Quiere salvarse? Tiene que costarle. ¿Quiere el dulce? Tiene que trabajar para ganárselo. Y además le digo claramente, hermano y hermana, la salvación es particular. Y si usted no entiende lo que debe de hacer, nadie puede hacer nada por usted. Usted tiene que ganarse la salvación. Dios le dio inteligencia. O Dios le dice, ¿quieres sabiduría? Ve la palabra y ve cómo te la puedo dar. Primeramente tienes que tener reverencia a mí para poderte dar sabiduría, inteligencia, cordura, prudencia. Pero tienes que tener reverencia a mí.
Pero lo primero es que Dios le sane su corazón. Usted no puede tener reverencia de Dios si no tiene su corazón sano. Si está todo cochambroso, sucio. Quien seguirá dominando ese corazón será Satanás. Entonces, hermano, el proceso espiritual aparentemente es difícil, pero no lo es. Agárrese de la mano del Espíritu de Dios y todo va a ser fácil. Y un día usted estará en la presencia de Él, en la eternidad, en esa vida eterna, en esa ciudad preciosa de la Nueva Jerusalén. No se descuide, porque si no lo hace así, donde va a estar es en el infierno. Y es todo lo contrario. Y si usted está escuchando esta prédica, no es casualidad. Dios tiene un propósito. Quiere simbrarlo. Quiere que usted haga una evaluación. A lo mejor siente mucho ego, bájese de su caballo. Porque realmente la virtud más grande del ser humano es la humildad. Y si usted dice que usted es rey y sacerdote, que la palabra de Dios dice sí, ¿y por qué no va montado arriba del caballo? ¿Por qué va jalando al caballo? Hay muchas cosas, todo es de interpretación. Usted quiere que Dios lo use, entréguese a Él. Deje que Él lo limpie, deje que Él lo purifique y deje que Él le hable en una forma clara lo que Él quiere en usted. No lo rescató por bonito ni por bonita, lo rescató con un propósito. ¿Usted ya sabe cuál es el propósito? Si lo sabe, ¿por qué no lo está haciendo? Y si no lo sabe, ¿por qué no ha buscado la conexión con Dios para que le diga cuál es? Yo le hago una pregunta. ¿Usted me asegura que mañana va a estar viva o vivo? ¿Verdad que no me puede asegurar? Reconcíliese con Dios. Pero ya, en este momento, now. No al rato, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Aquí la Biblia dice que somos peregrinos, que somos pasajeros. Hay que hacer los cimientos, pero para la vida eterna. Y si Dios hasta este momento nos ha permitido estar en vida, quiere decir que tenemos todavía tiempo para regenerarnos, para transformarnos, para que nos perdone, para que nos quite todo el cochinero, toda la inmundicia de tantos años que estuvimos en la carne. Y ya nos perdonó porque la Biblia así lo dice. Y si estamos pasando por tribulaciones, pues demos gracias a Dios porque solo así vamos a ver su poder. Y además, ¿qué tanto hizo para que quiere usted que se le quite en un día? Lo que pasa es que somos muy chillones. Nomás quejándonos. Póngase en los zapatos del apóstol Pablo. Todo lo que pasó. Y sin embargo nosotros en algún lugar nos miran mal y ya nos ofendimos. No, hermano. Por eso Dios hizo este manual. Y este manual lo hizo para que lo aprenda. Y no nada más para que lo aprenda, para que lo aplique a su vida. Y no nada más para que lo aplique a su vida, sino para que usted sea bendición a otros. Hermanos y hermanas, lo único que me resta es bendecirlos a usted y a toda su familia. Y ojalá realmente esta prédica haya sido de provecho. Les deseo lo mejor en este caminar. Que Dios los bendiga. Amén.